Bien, hermano, vamos a repasar la lección del día jueves, la segunda mejor opción. Vamos a orar. Padre eterno que moras en lo alto de los cielos, glorioso es tu nombre. Te pedimos que tú nos dirijas para que se hable solamente tu voluntad y no la nuestra. Gracias por tu amor. Te pedimos todo en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bien, la historia comienza con la lectura de Éxodo 17, 7 al 13. Dice lo siguiente: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal, pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Bien, si el pueblo de Dios no hubiera murmurado, en el sentido de que desconfió de Dios, incluso creía que ni siquiera Dios estaba con ellos. Ellos decían, fíjense bien lo que decían: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pusieron en tela de juicio que Dios estaba con ellos después de que habían cruzado el Mar Rojo y Dios los había liberado de los egipcios. Era para que entendieran de que Dios estaba con ellos y que no dudaran ni desconfiaran de ello. Pero lo hicieron y a Dios no le agradó. Por esa causa permitió que los amalecitas golpearan a Israel. De otra manera no hubiera sucedido eso. Pero ya que reniegan contra Dios, ok. Se quieren desligar de Dios, ok. Pero desligarse de Dios tiene sus consecuencias nefastas. El desligarse de Dios tiene consecuencias. Si Dios dijo que iba a pelear por ellos y ellos se separan de Dios, desconfían de Dios, hablan mal de Dios, entonces lo más correcto era que Dios lo dejara un tanto solos para que entendieran la diferencia que había entre que Dios luchara totalmente en lugar de ellos, a que ellos tuvieran que enfrentarse personalmente cuerpo a cuerpo. Que iban a morir muchos del pueblo de Israel, merecido lo tenían, muy merecido lo tenían. Ya habían visto cómo Dios había actuado a favor de ellos. Ahora ellos tenían que ver las consecuencias de actuar lejos de Dios.
y la derrota que tuvieron frente a los amalecitas fue por causa de eso, una consecuencia de haberse separado de Dios. Y Dios tuvo que intervenir para favorecerlos, porque si Dios no hubiera intervenido, hubieran acabado con todo Israel. Era la realidad de Israel, no era peleonero, no era de guerra, no sabía pelear, no estaba acostumbrado a la pelea, iban a caer derrotados. Pero por amor al plan divino, al plan de redención, al plan de salvación, Dios vio que era mejor que peleara a Israel, pero que también sufriera las consecuencias de haberse separado de Dios, que pelearan cuerpo a cuerpo, para que notaran la diferencia entre pelear ellos, entrar a los golpes ellos, a que Dios actuara completamente. Pero también Dios le dio una ruta de escape. Moisés le dijo a Josué que fuera a pelear contra los amalecitas, y reconociendo la culpabilidad, el pecado de Israel, Moisés subió al collado junto con Aarón y con Hur para interceder por ese pueblo pecador, por ese pueblo rebelde. Y lo que Moisés hacía al levantar la vara era orar y pedir por el pueblo que era pecador, que había pecado, que había caído en falta, que había cometido un error, pero que por favor Dios lo librara. Y cuando la fe, cuando la vara se la mantenía en alto, el pueblo de Israel prevalecía contra los amalecitas. Pero cuando aquella vara por el cansancio bajaba, entonces los amalecitas prevalecían. Esto era para que vieran cuánto necesitaban ellos depender del poder de Dios, del perdón divino, para poder triunfar. Y tú, mi hermano, y yo también estamos en la misma condición que el pueblo de Israel. Dios a veces permite que suframos las consecuencias de nuestros errores para que entendamos que lejos de Dios no podemos ser felices, no podemos lograr nada. Permite que el diablo nos golpee, permite que el mundo nos golpee, para ver si así entendemos las consecuencias de nuestros errores. Pero cuando clamamos a Dios pidiendo perdón, Dios, al igual que como intervino con Israel, Dios también interviene. Y mientras que la vara de nuestra fe se mantenga en alto, Dios actúa. Pero cuando nuestra fe decae, Dios permite que el enemigo triunfe sobre nosotros. Dios permite que el mundo triunfe sobre nosotros para que suframos las consecuencias y maduremos espiritualmente. Porque cuando llegamos a madurar espiritualmente por los golpes que recibimos, entonces es cuando tenemos el deseo sincero de ser transformados. Mientras que el mundo nos gusta, vamos a andar en el mundo. Mientras que lo que el diablo te ofrezca, te guste o nos guste, vamos a estar besándole los pies al diablo todo el tiempo. Y el diablo nos va a tener felices. Pero también recordemos que lo que el diablo quiere es destruirnos. Por eso dice la Biblia que el diablo anda buscando como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no te va a tener feliz un tiempo. Él no te va a dar todo lo que tú le pides. Te lo puede dar. Te puede dar una aparente felicidad, pero tiene sus consecuencias.
que después tristemente te puede llegar a pesar mucho, mi hermano. Los pecados que yo he cometido en mi vida me han traído consecuencias horribles que ya no quiero volver a sufrir. Por eso yo constantemente le pido perdón a mi Dios. Porque quiero que Dios me perdone y me ayude a no vivir en la misma condición pecaminosa en la cual vivía, porque el pecado me ha traído consecuencias horribles en mi carácter, en mi conducta, en mi forma de proceder y también en mis tentaciones, porque caía fácilmente. Pero ahora yo he clamado, he levantado la vara de mi fe, he clamado para que Dios me perdone. Él me ha perdonado y Él ahora me da valor, Él ahora me da ánimo. Y ahora digo, ya no quiero, Señor, caer en la misma condición que estaba anteriormente. Porque el mundo castiga, el diablo castiga. El diablo no es bueno. Un tiempo te puede mantener creyendo que estás bien, pero te la va a cobrar. En cambio, Dios quiere bendecirte, mi hermano. Y Dios a veces Dios permitió que los pueblos vinieran y pelearan contra Israel, y que Israel peleara contra los pueblos, para que sintiera esa diferencia. También el plan de Dios era que Israel nunca tuviera un rey. Pero cuando pidieron un rey, ok, que tengan un rey. Pero Moisés, Samuel, le dijo, ok, pueden tener un rey, pero deben de saber, deben de entender que ahora sus hijos van a ser esclavos de ese rey. Ok, tú quieres eso, aunque está bien, te lo permito, pero sufre las consecuencias, sea varonil para enfrentar, sea hombrecito, para enfrentar las consecuencias de tus malas elecciones y después no te estés quejando, no estés llorando. Y Dios permite que suframos enfermedades, que nos dé el cáncer, como me pegó a mí, para humillar nuestro corazón y clamemos a Dios. Y aún así Dios dice, ok, hijo mío, yo te puedo rescatar, pero necesito que tú me seas obediente. Ese requisito es indispensable. Obediencia, tener fe en Él, creer en Él, confiar en Él. Y el Señor pelea nuestras batallas. El Señor pelea nuestras batallas. Así que, mi hermano, también hay otras cosas muchas cosas que tienen que ver, no solamente eso, sino que también aquellos pueblos eran malvados. Y Dios quería darles a ellos una sopa de su propio chocolate. Porque ellos abrían a las mujeres embarazadas, sacaban sus bebés, los tiraban contra las paredes o contra el piso. Agarraban a los niños, los tiraban contra las paredes, los mataban. Los atravesaban con sus lanzas, los desparpajaban. Ofrecían niños a sus ídolos, los quemaban vivos, ofrecían doncellas. Estaban acostumbrados al homicidio, a la muerte, al terror. Ok, tú estás acostumbrado a eso. Ok, yo te voy a dar eso también. Es lo mismo que expresan los ángeles y el pueblo de Dios cuando se escucha que Dios le da el pago al papado, que Dios le da el pago a la bestia. Y dicen los ángeles, tú eres santo, por cuanto ellos le dieron a beber, por cuanto ellos
bebieron la sangre de los mártires, tú también les estás dando sangre a beber durante las 7 postreras plagas. Es que Dios a veces nos permite que suframos las consecuencias y también nos sabe aplicar, nos sabe dar una sopa de la que a nosotros nos gusta preparar, para que entendamos que finalmente eso no es malo, pero a veces, como le va a suceder a quienes perseguirán al pueblo de Dios, se van a dar cuenta demasiado tarde, porque ya no habrá perdón para ellos. Mi hermano, que no sea demasiado tarde para ti y que todavía puedas encontrar el perdón de tus pecados. Arrepiéntate hoy y no te quieras arrepentir cuando ya estemos en la lluvia tardía, en el zarandeo, porque entonces no vas a poder hacerlo. Arrepiéntate hoy que tenés la oportunidad, no en el tiempo de angustia, porque no vas a poder hacerlo. Y vas a tener que aguantártelas todas y vas a tener que sufrir las consecuencias y vas a tener una sopa de tu propio chocolate. ¿Qué necesidad tienes de eso? ¿Lo has entendido? Por eso Dios permitió que combatieran, que pelearan, ok. Ustedes quieren eso. Ustedes quieren saber lo que es estar separado de mí. Peleen ustedes por su cuenta. Pero muchas de las veces Dios esa maldición también las transformaba en bendición. Porque Dios los hacía triunfar en la batalla. Mi hermano, muchas cosas que para hoy nosotros son una maldición, Dios, a pesar de nuestra conducta, a pesar de nuestras malas elecciones, Dios las puede transformar también en una bendición. Y les recuerdo otra vez a aquellas personas que están en contra de los clubes, que miran maldición en las actividades que los clubes hacen, que si otros, que si los Boy Scouts, que si los masones, que si los que de los cuales nuestros pioneros juveniles tomaron el ejemplo y quisieron hacer un club algo parecido que los Scouts, para que los jóvenes adventistas aprendieran oficios, para que sirvieran a la humanidad con los oficios a través de los clubes. Bueno, que eso fuera una bendición para el pueblo de Dios. Si para el mundo aquello que ellos practicaban era una maldición, que para el pueblo de Dios fuera una bendición. Y eso, mi hermano, les reitero, se lo recuerdo, nuestra iglesia en los clubes de conquistadores y en los guías mayores y en los aventureritos tiene un ejército tan poderoso que tienen toda la plataforma para aprender oficios, para aprender especialidades, y esas especialidades usarlas como oficios tanto para el beneficio de ellos como también para penetrar sirviendo a la comunidad y predicar el evangelio con el método de Cristo. ¿Dónde está lo malo entonces del club de conquistadores, del club de aventureros, del club de guías mayores? Hay una bendición enorme que Dios habrá de darles a los jóvenes. Dios tiene los clubes y lo va a usar a su tiempo. Maldito aquel que ha estado haciendo mal uso de los clubes, que ha pervertido los clubes, y por causa de esa perversión, ahora muchos desean que los clubes desaparezcan. Esas gentes que han corrompido los clubes, Dios los va a separar de su pueblo. Pero los clubes habrán de permanecer, y durante la lluvia tardía los clubes serán
un instrumento muy fuerte que Dios usará en la predicación del Evangelio. Y hoy en los jóvenes y niños de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través de los clubes, tiene un ejército poderosísimo, a través de los oficios, a través de las actividades y especialidades que realizan, que pueden hacer que el mundo tiemble con el poder del Espíritu Santo, que los puede usar, por lo cual no deseemos jamás que los clubes desaparezcan, porque donde muchos miran una maldición, Dios está dispuesto a convertirlos en una bendición y que sean el motor que finalmente mueva a la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Dios mira en los niños predicadores potenciales que habrán con el poder del Espíritu Santo predicar el Evangelio. Dios mira en los jóvenes que están en los clubes a personas, a ejércitos poderosos que pueden ir a servir a la comunidad. Y mediante el método de Cristo convertir a todo el mundo, convertir a muchos del mundo. Pero muchos pastores, muchos líderes juveniles hay que no han entendido eso y meten sus ideas porque quieren sus honores y no quieren el honor de Cristo. Pero cuando busquen el honor de Cristo, capacitarán a los jóvenes no para que se ganen un parche y se pongan un jorongo como los pastores de Brasil, que se ponen unas cobijas llenas de parches, que dudo mucho que de veras dominen cada especialidad, pero que la tienen solamente por vanagloria, no para servir a la humanidad. Cuando los pastores y líderes de la iglesia entiendan la gran utilidad que pueden tener las especialidades para predicar el Evangelio, se dejarán de tanta burrada, se dejarán de tanta tontería, se dejarán de tanta estupidez y mirarán en los clubes un ejército poderoso para predicar el Evangelio. Y entonces se preocuparán para que los guías mayores no sean ratones de biblioteca, sino que aprendan especialidades que sirvan para servir a la comunidad y vayan a la comunidad y prediquen el Evangelio, penetren el Evangelio usando las especialidades. Pero ¿qué club hace eso? Es raro el club que hace eso. Solamente hacen especialidades para llenar su banda de parches y llenarse de ajuares el uniforme y parecer militares poderosos, pero que son puro pájaro nalgón. Y esa es la realidad. Y disculpen que hable con crudeza, porque no sirven para nada. No sirven para nada. Son raros los conquistadores, son raros los bien mayores que usan las especialidades que Dios tiene en la plataforma juvenil para servir a la comunidad. Cuando se preparen bien y los líderes de la iglesia entiendan eso y preparen la mente de los jóvenes para salir a predicar sirviendo a la comunidad, las iglesias serán llenas por el trabajo de los jóvenes, por el trabajo que habrán de realizar los clubes de conquistadores, los clubes de guías mayores y aún los pequeñitos, los clubes de aventureros. Mi hermano, piensa bien lo que un club de aventureros puede realizar cuando va a la casa de alguien que está enfermo y todos se reúnen a orar, a cantarle y a sonreírle a aquel enfermo. Nadie va a traer alegría al corazón humano como lo puede traer un bebito, como lo puede traer un niño. Y los aventureritos pueden hacer esa obra grandiosa
alegrar el corazón a los enfermos, alegrar el corazón de los desanimados. Cuánto más los conquistadores que pueden ir a limpiar una casa de alguna persona, que pueden ir a hacerle mandados a una persona, que pueden ir a pintarle la casa a una persona, que pueden aprender a hacer nudos y enseñarle los nudos a otros y hablar bonito de los clubes y decirle, mira lo que los clubes, y esto yo lo aprendí en los clubes, te invito a que vayamos a los clubes. En los clubes vamos y acampamos, vamos a Camporís, hacemos esto, hacemos lo otro. Son muy padres los campamentos, son muy bonitos los clubes. Te invito a que participes. Y después de que le enseñen a hacer nudos y amarres a los del mundo, y mira, esto lo vas a aprender a hacer allá. Y que de pronto un niño vaya y le enseñe primeros auxilios a los del mundo. Y que le diga, mira, esto yo lo aprendí allá, te invito para que vayas y lo aprendas allá. Y cuando los jóvenes vayan y hagan lo mismo con los del mundo, que vayan y le enseñen a hacer rapel, que vayan y le enseñen a hacer vida primitiva a los del mundo, que les enseñen supervivencia a los del mundo, que enseñen sus destrezas a los del mundo, y que los del mundo vean que la iglesia tiene belleza en los clubes. Los del mundo se van a querer unir a los clubes y van a llenar las iglesias. Recuerden que también en los clubes se da la doctrina de nuestra iglesia y que nadie puede llegar a ser guía mayor si es que no es bautizado. Y mi hermano, cuando un conejito le dan una verdura que le encanta, no va a querer dejar de comer esa verdura y va a querer, se va a cebar, va a querer quedarse donde le dan esa verdura que tanto le gusta. Y si los clubes van al mundo, no para darle lo que al mundo le gusta, sino que van y enseñan la belleza que hay en ellos, el mundo lo va a admirar, el mundo lo va a amar y van a querer pertenecer a los clubes. Yo he visto jóvenes que cuando van a un Camporí se emocionan tanto que dicen, yo deseo ser bautizado. Yo conozco una hermanita que me tocó darle la doctrina, vive en Tamazula, cerca de Guamúchil. Mi hermano, el esposo de él, les contará la historia. El esposo de ella fue una vez a mi taller, le arreglé la máquina y se quedó, Mauro se llama. Se quedó a platicar conmigo y le hablé de la doctrina y le gustó tanto que ahora es miembro de iglesia. Y su esposa también le gustó la iglesia. Y conoció los clubes y ahora no quiere salir de los clubes. Es que los clubes son bonitos. Desde los aventureros hasta los guías mayores, es lo más bello que hay en la iglesia. Y cuando esa belleza la conozca el mundo va a querer pertenecer a la iglesia. Porque es una locura de lo más bellísima esa. Pero los pastores no les entra a la cabeza esa idea. A los líderes de la iglesia no les entra eso en la cabeza. Y creen que lo mejor es hacer especialidades a lo loco, que lleven su parchecito, que lo compren aunque no hagan nada, pero que anden de fachosos ahí, ay, poderosos, con cosas que no saben hacer, porque son unos inútiles. Es la realidad. Disculpen que hable con fuerza, pero es una gran verdad. Es momento de que los clubes, como un ejército poderoso, permitan ser usados por Dios. Y es momento de que los líderes, los presidentes juveniles, aquí en Sinaloa y en cualquier estado de la República, hagan eso. Y van a ver que cuando le enseñan a hacer columpios con los nudos a los jóvenes del mundo, que le enseñen a hacer escaleras a los jóvenes del mundo, que les enseñen a hacer puentes colgantes a los jóvenes del mundo,
con nudos nada más, que los enseñen a hacer rapel, que los enseñen a hacer alpinismo a lo del mundo. Me dicen lo que quieran, si es que no entran a la iglesia, entran, porque van a ver la belleza que hay en la iglesia. Pero no, te firman que caminaste 50 kilómetros cuando le diste 2 vueltas a la manzana. Te firman la especialidad de nudos porque hiciste una maqueta de nudos nada más. Te firman cualquier cosita por alguna tarugada que hiciste por allá en algún día. Y tú, lógico, te encanta la idea, compras la fichita, te la pones, te invistes. A mí me han dicho, yo soy guía mayor, una hermana de mi iglesia me dijo tristemente, mire hermano Chay, yo soy guía mayor, porque para ser directora de aventureros se requiere ser guía mayor, pero de guía mayor no sé nada. Y así se invisten hoy. Es la realidad, es lo que fomentan los líderes juveniles de nuestras asociaciones, de nuestras uniones también, y también de nuestra iglesia local. ¿Sabes hacer esto? Ah, qué bien, te voy a firmar. ¿Sabes hacer aquello otro? Ah, qué bien, te voy a firmar. Y a la hora, ¿qué? No, pues que se me olvidó. No sé. Y... pero llevas tu parchecito de cosas que no sabes hacer y eres un inútil en la obra solo por andar de fachoso luciendo parches en tu banda, cuando Dios desea que eso tú lo uses para su honra y gloria, que no lo uses para tu egoísmo, sino para servir al mundo, para predicar con el método de Cristo y lleves almas a los pies de Cristo. ¿Qué les cuesta hacer eso? Y después cada 3-4 meses realizar conferencias. Y aquellos que van llegando del mundo a la iglesia por la influencia de los clubes, que conozcan a Jesús y que pertenezcan a la iglesia y que se invistan como guías mayores, pero ya como miembros de iglesia. No, pero dicen algunos, es que los clubes de guías mayores, para ser guías mayores, los clubes de guías mayores solamente son para los miembros de iglesia. Y cuando yo escucho a alguien así, lo escucho rebuznar nada más. Porque como asno habla, no habla como persona inteligente. Que si los guías mayores fueran para el mundo, fueran sobre el mundo, se fueran a buscar a los jóvenes del mundo y los atrajeran a Jesús y les predicaran el evangelio ya estando en los clubes, ellos se investirían siendo primeramente miembros de iglesia. Y de eso se trata. No se trata de que los clubes sean para miembros de iglesias, no sean elitistas tontos. Sean guías mayores, líderes inteligentes, que ven un potencial en los clubes, que pueden ir por el mundo con los clubes. Vengan aquí pastito del que a ustedes les gusta. Vengan, prueben este alimento que es diferente a las porquerías, al machihue que ustedes comen, al alimento de puercos que ustedes comen en el mundo. Coman de esto que es verdadero alimento. Esto que es verdadera belleza. Dejen de andar drogándose allá, fumando esto, consumiendo lo otro. Vengan, disfruten de esta belleza. Pregúntenle a la esposa de Mauro, ¿qué les puede decir él de los clubes de guías mayores? Le va a decir una belleza y media. Y yo también les puedo decir belleza y media, porque es lo más hermoso que la iglesia tiene. Pero que los presidentes de jóvenes de la iglesia, de la Asociación de Sinaloa, de la asociación de cualquier estado de la República Mexicana y de nuestras uniones y de nuestra Unión Mexicana también, no entienden
Y el mundo se está perdiendo y los jóvenes también. Solamente están acostumbrando a los jóvenes a que se hagan fachosos, a que se hagan lurios, a que se hagan egoístas, a que se hagan orgullosos y que anden de petulantes enseñando como los pastores de Brasil unas cobijonas como con unos 5,000 parches. ¿Para qué quieren esas cobijas? ¿Para qué las quieren? Así que mi hermano, Dios tiene su ejército aquí, en su pueblo, que Dios puede usar. Y sería una bendición para la iglesia, pero tienen que entregarse a Jesús. El presidente de jóvenes de la Asociación de Sinaloa tiene que entregarse a Jesús, a abandonar el egoísmo, a abandonar el orgullo, a abandonar lo fachoso y ser humilde, dejarse instruir por Dios y tener el deseo verdadero de servir a la humanidad y no de andar regalando parchecitos a lo bestia. ¿Sí? Ok. Perdonen, pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos consagramos, cuando nos entregamos a Dios, Dios pelea nuestras batallas. Hagamos pues que Dios pelee la batalla de los clubes, pero no metan sus ideas tontas. No metan sus ideas que traen del mundo. Déjense de eso. Dejen que el Espíritu Santo los use. No sean tontos, no sean necios. No estoy enojado. Mi carácter es fuerte, pero no estoy enojado. Así que dejémonos usar por el Espíritu Santo. Y ojalá que capten con inteligencia las ideas, las tomen, las escuchen y las pongan en práctica. Y no quieran ir a reuniones donde solamente quieren levantarse el cuello. Déjense de tonterías. ¿Sí? Vamos a orar. Padre amado, gracias porque en el ejemplo que tenemos del pueblo de Israel podemos saber que cuando entendemos tu voluntad, nos entregamos a tu voluntad y pedimos perdón por nuestras faltas, el Espíritu Santo actúa en nosotros y tu poder se manifiesta. Haz que tu poder se manifieste en la iglesia. Haz que tu poder se manifieste en los jóvenes de la iglesia. Haz que tu poder se manifieste en los aventureros de la iglesia. Haz que tu poder se manifieste en los conquistadores de la iglesia. Haz que tu poder se manifieste en los guías mayores de la iglesia. Haz que tu poder se manifieste en los líderes juveniles de la iglesia. Y haz que tu poder se manifieste en los líderes juveniles, en los presidentes de jóvenes de la iglesia, que abandonen la corrupción, que abandonen su carnalidad y sean ungidos de verdad con el Espíritu Santo para que hagan tu obra y que los clubes hagan tu obra y se dejen influenciar por ti y abandonen sus ideas personales, su deseo de reconocimiento, su deseo de que el mundo se postre a sus pies, su deseo de vanagloriarse con tantas especialidades, con tantos parches. Padre Santo, permite que se llegue el día en el cual ya no existan parches para las especialidades, porque alimentan el egoísmo de los jóvenes, alimentan el egoísmo de los presidentes de los jóvenes, de los líderes de las asociaciones, de los líderes de la unión, de los líderes de la división. Haz, Padre Santo, que eso que nos alimenta el orgullo desaparezca de la iglesia y que si una especialidad desarrollan los jóvenes, que la dominen por completo y que vayan a servir, que aprendan electricidad para ir a arreglar los problemas eléctricos de las casas, que aprendan plomería para ir a arreglar los problemas de plomerías en las casas, que aprendan equitación, Padre Santo, para que monten a caballo y lleven a otros jóvenes a montar a caballo, que aprendan también a nadar
para que lleven a otros jóvenes a nadar también, que vean que tu iglesia es hermosa, que tu iglesia es divertida, que tu iglesia se divierte sanamente, que tu iglesia tiene disciplina, y que vean el alimento espiritual que es hermoso, que es rico, que es nutritivo en tu iglesia, y que te vean a ti en ellos también y quieran ser como tu Hijo amado, Padre Santo. Que a través de los clubes, que a través de la iglesia puedan verte a ti y que digan: yo quiero ser como Jesús. Que puedan ver a los conquistadores y que digan: yo quiero ser un conquistador. Que vean a los aventureros y que digan: yo quiero ser un aventurero. Que vean a los guías mayores y que digan: yo quiero ser guía mayor. Y que vean a los jóvenes adventistas y que digan: yo quiero ser un joven adventista también. Cambia nuestra conciencia, cambia nuestra mentalidad. Dale luz a los pastores que hasta hoy han vivido en oscuridad. Dale luz, ábrele la mente, Padre Santo. Enséñales el potencial que hay en tu iglesia y que lo sepan explotar con el poder de tu Santo Espíritu, de tal forma que constantemente haya conferencias, haya evangelismo en tu iglesia y que tu iglesia se llene porque el Espíritu Santo ha tomado posesión de ella. Pedimos, Padre Santo, que solamente se haga tu voluntad. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.